Amados hermanos, hoy con la ayuda de Dios quiero concluir la serie que comenzamos 3 semanas atrás. Hoy la parte 4, quiero hablarles bajo el tema proclama. Hemos hablado en esta serie bajo el tema levántate, ve y proclama. Y hoy en la parte 4, y la vamos a concluir, quiero hablar sobre ese tema proclama. Quiero que usted me escuche claro, hermano. La historia nos enseña que pocas cosas cambian sin antes haber una proclamación. Hay cosas que nunca van a suceder hasta que alguien se levanta y proclama una verdad. Y a menudo la historia nos enseña una y otra vez que los cambios en la historia han ocurrido porque alguien se ha levantado a proclamar algo. De hecho, si usted mira hacia atrás, y si usted mira 154 años hacia atrás, este próximo 1 de enero se cumplen 154 años de que el presidente Abraham Lincoln hizo la proclamación de la emancipación. Y a través de esa proclamación que hizo Abraham Lincoln, millones y millones de esclavos recibieron libertad. Pero antes de que la libertad llegara a ellos, Abraham Lincoln tuvo que levantarse bajo la autoridad que tenía y hacer una proclamación, una declaración específica para que luego pudiera surgir el efecto. Cada vez que tú y yo, hermano, nos levantamos bajo la autoridad que Dios nos ha dado y hacemos una proclamación, tenemos la capacidad de afectar la vida de multitudes. Cuando Abraham Lincoln hizo eso, millones de personas que vivían bajo la esclavitud, con el tiempo recibieron su libertad. Pero tomó primero de que él se levantara, y escúchame claro, aún en medio de la oposición. Porque no había mucha gente, no todos estaban de acuerdo con que él hiciera esa proclamación. De hecho, gente cercana al presidente Abraham Lincoln dudaban de que la proclamación que él iba a hacer tendría un efecto práctico en la sociedad. Pero déjame decirte, hermano, cuando tú haces una proclamación bajo la autoridad de la palabra de Dios y bajo la autoridad del Espíritu, las cosas sí cambian. La vida de la gente sí cambia. Los enfermos son sanos, los oprimidos son libertados, aleluya. Los ciegos reciben la vista. Pero antes alguien tiene que levantarse para hacer una proclamación. Ahora déjame decirte, lo que es cierto en el mundo natural en muchas ocasiones es cierto en el mundo espiritual. Si lo que Abraham Lincoln hizo, esa proclamación también es cierta en el mundo espiritual. Antes de que la gente tenga libertad, tú y yo tenemos que levantarnos a hacer una proclamación. De hecho, si usted mira el libro de Jonás, el libro de Jonás, de hecho, su tema es un llamado a proclamar. Es un llamado a hacer una proclamación. Yo quiero que usted vea conmigo en el capítulo 3, versículo 1 al 2 de Jonás. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. De hecho, es la segunda vez, porque si usted estuvo con nosotros anteriormente, se da cuenta que la primera vez que Dios llama a Jonás y le declara que haga una proclamación, Jonás no lo hizo. Y si usted necesita saber la historia, por favor, yo le exhorto que usted vaya a la página y escuche los 3 mensajes anteriores para que vea cómo Dios tuvo que lidiar con Jonás hasta llevarlo al punto que Jonás reconoce la importancia de hacer una proclamación. Allí Jonás, Dios le habla y le dice, ve a aquella ciudad y proclama en ella el mensaje que te voy a dar. Ahora, la palabra proclamar significa hacer público, significa divulgar, difundir, anunciar. Es decir, algo delante de la gente. Eso es hacer una proclamación. De hecho, la palabra está formada, es una palabra compuesta por el prefijo pro, que significa hacia adelante, y el verbo clama, que es equivalente a gritar o decir algo en voz alta. Cuando tú vas hacia adelante diciendo algo en voz alta, bajo la autoridad del Señor, los cambios comienzan a surgir. Pero alguien tiene que levantarse y proclamar, ir hacia adelante, no hacia atrás. Si Dios te manda a marchar hacia adelante, marcha hacia adelante bajo la autoridad que Dios te ha dado, obedeciendo la voz del Espíritu, porque eso va a abrir camino
para la libertad de muchísimas personas. Pero tenemos que tomar la responsabilidad de proclamar. Escúcheme, mi hermano, el capítulo 4 de Jonás termina con una información importante. Era que habían 120,000 personas que necesitaban ser libres. Necesitaban la misericordia y el perdón de Dios, pero no iba a surgir hasta que alguien de parte de Dios llegara a la ciudad donde ellos estaban e hiciera una proclamación. Cuando Jonás se levantó y proclamó en medio de aquella ciudad perversa, lo que parecía ser un juicio se tornó en una obra de gracia y de misericordia de Dios. Pero surgió porque Jonás se levantó bajo el llamado de Dios para proclamar en medio de las tinieblas la luz de Dios. Para proclamar de que había un Dios que todo lo está viendo, que todo lo sabe y que no vino a condenar. De hecho, escúcheme, este es el primer mensaje evangelístico claro que vemos en la Biblia. Esta es de las primeras veces que abiertamente Dios envía a un profeta a una nación pagana. Aquí vemos el amor de Dios por todas las naciones. Israel fue escogido por Dios para levantar el nombre de Jesús, de Dios, ¿verdad? Sin embargo, Dios amaba a todas las naciones. Y aquí vemos un ejemplo claro de una nación que Dios ama y envía a un profeta de él para que le hable y haga una proclamación frente a ellos. En el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 10, nos muestra que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Observa lo que dice el versículo 10 de Jonás 3. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Por favor, escuche, Dios había dicho: en 40 días voy a destruir a Nínive por su maldad y por su pecado. Sin embargo, los habitantes de Nínive y el rey de Nínive tomaron bien en serio lo que Dios dijo que iba a hacer, y la palabra declara que cuando ellos lo escucharon se convirtieron de su mal camino, se arrepintieron de su condición y tocaron el corazón al punto que Dios cambió sus planes por amor a ellos. ¿Te imaginas? Hay algo que lleva a Dios a cambiar ciertas cosas, y es un corazón contrito y humillado. Él nunca va a despreciar. No fue que Dios cambió su mente, es que Dios vio a personas con un corazón contrito y humillado, a personas que se humillaron ante la presencia de Dios, a personas que reconocieron su condición de pecado y tornaron sus ojos a aquel que podía extenderle misericordia. Y ahí está el pueblo de Nínive. Y cuando ellos hacen eso, se convierten de su mal camino, dice, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Yo no sé usted, pero si yo soy un pastor o un profeta de Dios y voy a predicar en una ciudad y veo que se convierte en 120,000, yo estaría, ¡woo! ¡Yeah! Ayúdeme, por favor. Right? No crees que cualquier persona en su sano juicio diría: aleluya, thank you Lord, you saved 120,000 people. Pero sabes, sorpresivamente esa no fue la reacción de Jonás. Observa la actitud sorprendente que tuvo Jonás cuando 120,000 personas se arrepienten de su pecado. Jonás 4, versículo del 1 al 2. Dice: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo, como decimos en buen puertorriqueño, enfogonarse. Lo hizo enfurecerse. Ahora escuche la oración. Hay gente que no sabe, las oraciones no llegan al cielo de verdad. Mira lo que Jonás ora ahora. Dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía? Cuidado con las preguntas. Oh my God. Cuidado cuando vas a Dios con preguntas. Y no es que las preguntas son malas, pero la actitud con que hacemos las preguntas puede serlo. Dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. I mean, isn't that great? Un Dios que es clemente, piadoso, tardo en enojarse, grande misericordia, y que se arrepiente de hacer mal a la gente que se arrepiente.
Eso debió ser realmente un atributo por el cual Jonás estuviese dándole gracias al Señor. Sin embargo, Jonás está disgustado mucho. Please listen to me. Para mí esto es totalmente inconcebible, porque si usted le da un poquito atrás a la historia y lee dónde estaba Jonás, ¿se acuerda que Jonás oró dentro del pez? Y le dijo: oh Padre, yo te pido por favor que me saquen de este lugar. Señor, ten misericordia de mí. No traiga tu juicio, fui desobediente, perdóname. Y aquí ahora, él es uno. Y Dios fue tocado con el corazón de Jonás. Y a los 3 días dice la palabra que le dio la orden a aquel gran pez. Y allí lo soltó a la orilla de la playa. Y aquí está ahora él llevando un mensaje, no a uno, a 120,000 personas. Ellos están clamando como clamó él dentro del pez. Y Dios responde con la misma respuesta que le respondió a él. Sin embargo, ahora él está enojado. Yo no lo vi enojado cuando Dios lo salvó. Eso habla de nuestra tendencia egoísta como seres humanos. Porque había un pequeño problemita. Los ninivitas eran uno de los enemigos más grandes que tenía Israel. Y los perseguían y mataron muchos de sus familiares y quemaban sus casas y había guerra constante. ¿Viste qué difícil cuando Dios te llama a amar, a evangelizar a aquellos que te han hecho daño? ¿Será posible que tú estás orando para que Dios traiga juicio sobre aquellos que te han hecho mal? Porque ese era el problema de Jonás. Jonás no podía reconocer que Dios amaba tanto al profeta como amaba a aquel que estaba perdido. Que Dios se complace en responder la oración tanto al profeta de Dios como a aquel que se arrepiente de su pecado, que no conoce a Dios, pero que reconoce que hay un Dios y se humilla ante su presencia. Por aquí está Jonás, en vez de estar contento, está, como dice la palabra, disgustado mucho, enfurecido. Porque él sabía que su orgullo iba a ser lastimado. Ahí está el problema. Voy a predicar 40 días, se voy a estar predicando por tantos días y me vas a dejar vergüenza, porque cuando yo prediqué juicio de parte tuya no hiciste lo que dijiste que ibas a hacer. Tú predicas lo que Dios te llama a predicar y Dios se encarga de los resultados. Cuando Dios decide cambiar algo que a ti no te guste, déjaselo en las manos de Dios. No lo tomes personal. A veces somos voceros de Dios. No te goces porque cuando Dios dice que va a traer juicio, viene juicio. Gózate cuando Dios dice que va a traer juicio y trae bendición. That's what God did. O sea, hay algo sobrenatural de la gracia de Dios. Cuando Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, por supuesto ellos no merecían ser perdonados. Pero déjame decirte que Jonás tampoco lo merecía. Jonás sabía más que ellos. De hecho, al final del capítulo dice que ellos no sabían distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Pero Jonás era el profeta de Dios. Dios le hablaba, sin embargo fue un rebelde, un desobediente. Pero Dios no lo destruyó. Cuando clamó a Dios, perdonó al profeta. Cuando el inconverso clama a Dios, también Dios puede perdonarlo. Cuando tu enemigo clame a Dios y Dios lo perdone y lo prospere, no te enojes, aplaude al Señor, dile gracias Señor, porque aunque no lo merecías, es tu amor y tu misericordia. Aunque merecías castigo, tú le diste bendición. Aunque merecías castigo, tú le diste perdón. You see, that is the heart that God is looking among their people. Ese es el corazón que Dios está buscando entre medio de sus hijos. Dios no quiere que tengamos ese espíritu de Jonás, que quiere destrucción para aquellos que cometen errores. Dios quiere que tengamos gracia y misericordia y que tengamos oportunidad para que haya arrepentimiento, porque el problema no era el pecado, el problema era la falta de arrepentimiento. Jonás pecó y cuando se arrepintió, Dios lo levantó. Nínive pecó, cuando se arrepintió, Dios lo levantó. Lo que mantiene a la gente en destrucción y en condenación no es el pecado, es la falta de arrepentimiento. Dios no puede obrar a tu favor hasta que no reconozcas tu pecado y reconozcas que necesitas acercarte a Dios para que Dios te saque de ese lugar. Por eso hay mucha gente que todavía permanecen dentro de la barriga de ese gran pez y todavía hay calamidad porque todavía no se han arrepentido de su pecado. You know who God is waiting for? He is waiting for you. You are waiting for him, but he is telling you, no, I'm not going to act until you act first. A veces estamos esperando por Dios para que Dios actúe y Dios dice, yo no puedo actuar si tú no actúas. Dios está esperando por ti para actuar.
cuando actúes tú vas a ver Dios obrar a tu favor. Ahora, cuando tú miras esto nos enseña que nosotros podemos obedecer a Dios. Jonás fue y predicó, él no fue obediente, y aún así tener una mala actitud hacia la misericordia de Dios. Listen to me, please. Jonás fue y predicó, o sea, obedeció a Dios la segunda vez, no la primera, la segunda. Gloria a Dios, por lo menos. Hay gente que tú le hablas ni la tercera ni la cuarta. Ay, ay, ay. Dios tenga misericordia. Pero la segunda vez Jonás fue. Ahora, cuando Jonás va y predica, en su corazón había una semillita, not so good. Aparentaba que había una obediencia genuina, pero internamente Dios que todo lo ve, Dios que todo lo escudriña, se dio cuenta que había algo que no estaba bien. Y Dios está en el asunto de sacar lo que no está bien en nosotros, porque Dios quiere lo bueno en nosotros. Porque Él ha prometido que va a forjar en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Vamos a ser transformados, moldeados a la estatura del varón perfecto. Pero para Dios poder hacer eso, tiene que lidiar con eso que está en tu corazón. Aleluya. Tú y yo, si no tenemos cuidado, todos aquí podemos ser como Jonás. A veces vemos a personas que desobedecieron a Dios y deseamos que fracasen. Pero al contrario de lo que esperamos, Dios coge y lo bendice. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué mereciendo ellos castigo Dios los bendice? Porque Dios es un Dios de gracia y misericordia. Y darle gracias a Dios que es así, porque si no, tú y yo hubiésemos sido consumidos ya. Gloria a Dios por su misericordia. A lo mejor tú estás jugando a esa persona y ya la persona se arrepintió. Y hace años que tuviste un incidente con esa persona y siempre te acuerdas y dices, espero que le vaya mal. Y cuando ves en Facebook que le está yendo bien, ¡ay, Dios mío, no puedo aguantarla! Dice, oh Señor, ese primer esposo que yo tuve, mira, o esa primera esposa que yo tuve. Y tú estás contento cada vez que va algo mal, una crítica en Facebook. ¡Yes! Decimos, Señor, que ese nuevo matrimonio fracase. Señor, que ese nuevo negocio, que ese nuevo empleo fracase, que ese nuevo ministerio fracase, que esa enfermedad lo consuma. That is not the heart of God. Ese no es el corazón de Dios. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Ahora, quiero llevarlo a algo, hermano, que realmente ha ministrado mi corazón. Hay una frase particular que dijo Jonás que a mí me ha tocado muchísimo. Dice, porque sabía yo, escuche esto, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Había cosas que Jonás sabía. Jonás sabía que Dios era un Dios piadoso, misericordioso, que era tardo en enojarse, que era grande en misericordia. Sin embargo, saber no es suficiente. ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Será suficiente con saber? La pregunta es, ¿qué es lo más importante? Y hay tres cosas que Dios me dio para ustedes hoy. Escúcheme claro, son tres dichos que Dios me ha dado que de alguna manera son principios que le van a bendecir. Número uno, es importante conocer lo que Dios quiere, pero es más importante querer lo que Dios quiere. Lo repito, es importante conocer lo que Dios quiere, es más importante querer lo que Dios quiere. Número dos, es importante conocer el amor de Dios, es más importante amar como Dios. Oh, qué bueno, Dios es amoroso. Eso es importante, pero es más importante amar como Él ama. Es importante conocer la verdad de Dios, pero es más importante obedecer la verdad de Dios. De hecho, déjenme decir, hermano, yo estaba en un ayuno extendido hace un tiempo atrás. Y en el sexto día Dios me habló a través de un pasaje bíblico que yo quiero compartir con ustedes, porque a veces vivimos tan engañados. Con corazones buenos queremos hacer bien, pero vivimos en el engaño. Porque Satanás dice la palabra que es padre de toda mentira. Y a menudo, escuche, la mentira de Satanás no se basa en muchas ocasiones en darte algo que es totalmente contrario a la palabra. La forma en que Satanás nos controla y nos manipula es mezclando verdad con mentira. Es confundiéndonos con algunas cosas que parecen buenas. And they were, como dice amiga, we're cherry picking.
Estamos escogiendo lo que queremos creer y lo que no queremos creer. Vamos a escoger lo que queremos aplicar y lo que no queremos aplicar. Y a veces nos enfocamos tanto en aprender que nos olvidamos de lo más importante, que es obedecer. Observa conmigo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 7. Pablo hace una advertencia a su hijo en la fe, Timoteo. Pablo le escribe a este joven pastor y le dice: ¿sabe? Por favor, Timoteo, no pierda de vista esto que es importante, porque he observado a mucha gente que han sido llevados cautivos porque están siempre aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Observa conmigo, versículo 7 de 2 Timoteo 3. Estas siempre están aprendiendo. A mí, por favor, there's nothing wrong with that, right? Es bueno aprender siempre. Ahora, eso no es lo más importante. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Wow. All this knowledge, all this truth, and they can never come to the reality of the truth. O sea, la verdad no tiene efecto en ellos y es inútil, porque aunque aprenden, no viven y no obedecen lo que Dios les dice que tienen que hacer. Y por lo tanto, por un lado obedecen un mandamiento y por el otro desobedecen y cancelan el efecto de la bendición de Dios. Porque no es obediencia parcial, es obediencia total. Eso es lo que trae la bendición de Dios. Ahora escucha lo que dice Pablo. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. ¿Sabes por qué? Están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque resisten la verdad que Dios dice a través de su palabra, a través de sus profetas, a través de los pastores, a través de los maestros. Entonces ahí reside el problema. El problema consiste en que le dan más importancia al aprendizaje que la obediencia. Y Timoteo le escribe: ten cuidado, porque hay muchos que están aprendiendo pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque resisten la verdad. Son hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Aquí está el resultado: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a los de aquellos. Es una insensatez que Dios te hable por su espíritu, que Dios te hable por tu pastor, que Dios te hable por la palabra, que Dios te hable por un maestro, y por tu rebeldía y tu insensatez tú escojas obedecer algunas cositas, pero aquellas que son más difíciles, rendírselas al Señor, no las obedece. Eso se llama resistir a Dios. ¿Sabes por qué estaba resistiendo un hombre? Moisés era el líder que Dios había escogido y hablaba de parte de Dios a aquel pueblo. Era la autoridad que Dios había dado sobre el pueblo de Israel para guiarlos a la tierra prometida. Y cuando ellos resistían, ¿sabe?, y se oponían a Moisés, estaban resistiendo a Dios mismo. Y por eso la Biblia nos enseña, hermano, que no podemos enfocarnos en simplemente aprender sin saber que lo más importante es obedecer. Así que no te dejes llevar por lo mucho que estás aprendiendo. Pregúntate cuánto estás obedeciendo. That's the key. ¿Sabe quiénes son bienaventurados? No los oidores, no los que aprenden, sino los que hacen, los que practican. Ahí reside la bendición de Dios. Ahora volvamos a la historia. Jonás capítulo 4 versículo 3 dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y aquí viene Dios haciéndole preguntas a Jonás. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Hay gente que se enojan porque Dios los confronta. Y Dios le dice: really? I mean, I love you and I'm telling you this because I love you, and you're getting mad at me because I'm telling you this? That's what God is telling to him. Eso es lo que Dios le está diciendo. ¿De verdad que te enojas, Jonás? Jonás, tú has hablado de mi parte muchas veces. ¿Cómo es posible ahora que te enojes cuando yo te hablo a ti? Porque a veces es más fácil hablar a los demás, pero no nos gusta que nos hablen a nosotros. Oh, hasta el momento bien contento tengo palabra de Dios para ti, hasta que Dios tenga palabra para ti. Cuidado con ese espíritu de arrogancia que trae muerte al corazón. Dios es un Dios que ama,
Dice la palabra, Dios es un Dios de amor, pero también es un fuego consumidor. Y Dios nunca quiere mostrar su fuego consumidor sobre nosotros. Él quiere mostrar su gracia y su amor. Pero a veces tiene que sacar la disciplina de amor de alguna manera para traer el fuego sobre nosotros y hacernos despertar. Porque por amor a nosotros quiere llevarnos al arrepentimiento. Porque sabe que es la única manera que podemos vivir toda la bendición de Dios. Lo que está diciendo de Dios a Jonás: Jonás, cuidado con tu enojo. Cuidado que te enojas porque te hablo, Jonás. ¿Haces tú bien enojarte tanto? ¿Sabes? Mira qué irrespetuoso, qué mal estaba Jonás, que Jonás ni le respondió a Dios. Cuando Dios le habló, ¿sabéis la palabra? Y Dios le dijo: ¿haces tú bien enojarte tanto? Y Jonás salió de la ciudad, se fue. I'm sorry, Lord, I'm not answering that one. I'm leaving right now. ¿Te das cuenta? Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el norte de la ciudad. Y allí se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, Jonás estaba esperanzado que Dios cambiara y que el juicio cayera. Me voy a sentar aquí porque a lo mejor, como no le dije nada a Dios y no le respondí la pregunta, es posible que Dios haga lo que yo quiero. Y se puso allí en una ramada a mirar la ciudad. El día, eran 40 días, a los 40 días, día 39, 37, 38. Yo creo que ya Jonás estaba que no podía más. Dice que Jonás guardó silencio. Escúcheme claro. En muchas ocasiones, de forma silenciosa, se desata una gran guerra en nuestro interior, entre los principios de Dios y nuestras emociones. Ahí en lo profundo de nuestro corazón se esconden sentimientos que solo Dios puede sacar a la luz a través de circunstancias que Él mismo ha preparado. Algunos en su ignorancia tratan de huir de la circunstancia. Cuando Dios te habla, ¿qué haces? ¿Haces como Jonás, que huyes a otro lugar? Tanto silencio. Oh, Lord Almighty. Algunos se tratan de huir de las circunstancias pensando que una nueva relación matrimonial, que un nuevo trabajo, que una nueva iglesia va a cambiarlo todo. Y cuando llegan a ese nuevo matrimonio, cuando llegan a ese nuevo trabajo, cuando llegan a esa nueva iglesia, se dan cuenta que nada ha cambiado. Porque el problema no es el matrimonio, no es el cónyuge, no es la iglesia, no es el jefe. El problema está en tu corazón. Y Dios tiene que penetrar al profundo del corazón. No importa dónde vayas, porque Dios te ama. Dios va a seguir trabajando con tu corazón hasta que saca eso que a Él no le agrada, que te es de mal. Para que Dios arranque ese veneno a veces de nuestro corazón, tiene que encender el fuego. En química, cuando estábamos en el laboratorio, teníamos que nosotros tomar el embudo y el crisol y ponerle fuego por debajo y hacerlo hervir a una temperatura alta para separar lo impuro de lo puro. Y a veces Dios, hermano, está encendiendo el fuego en tu vida, no porque quiere lastimarte, porque quiere hacerte daño, por el contrario, es porque te ama. Es porque Él está más comprometido que tú mismo de sacar toda impureza y toda rebeldía de tu corazón, porque ve potencial en ti, porque te ha escogido con propósitos hermosos y Él no quiere que nada manche ni dañe lo que Dios ha dicho que quiere hacer contigo. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Dios nos muestra, hermano, que la historia de Jonás no fue casualidad. Dios diseñó un plan para sacar los sentimientos de su corazón que eran contrarios a los principios divinos. ¿Sabes lo que el Señor me ha enseñado a mí? Es que Dios no son como los profesores de Georgia State, ni de Georgia Tech, ni de Kansas State. Tu profesor en la universidad, he's okay, we'll let you go with a C. But not my Lord. My Lord wants you to have A+. El profesor, y no es el profesor Girafales, tu maestro, tu Señor, no se va a rendir. Porque su meta no es que pases la clase raspando o con C. Dios quiere que saques A más. Porque He's not going to settle for less in your life because He loves you too much. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Por eso, escuche, hermano, Dios prepara circunstancias para hacernos madurar espiritualmente. Quiero que vean su pantalla. No lo vamos a leer, pero quiero solamente enseñarles un resumen de cómo Dios trató específicamente con Jonás.
Dice, Jehová hizo levantar un gran viento. Jehová tenía preparado un gran pez. Preparó Jehová Dios una calabacera. Dios preparó un gusano. Preparó Dios un recio viento solano. You see, this was God. He had a plan. You can run whatever you want, but God has a plan for you. And He's going to deal with you no matter where you go. No importa cuánto corra de Dios, déjame decirte, Dios te ama suficiente y ha preparado unas cositas especiales para ti. Era el plan de Dios. Así que vamos a ver cuál fue lo que Dios. Ya vimos cómo Dios preparó el viento. ¿Te acuerdas? Tempestad capítulo 1. Después vimos cómo Dios preparó el gran pez. Ahora vamos a ver específicamente cómo Dios preparó una calabacera. Versículo 6 de Jonás 4 dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró. No estaba enojado ahora, porque Jonás tiene una peculiaridad que todo lo que le conviene, Jonás is so happy. Dice, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Jonás se fue a descansar y mirando la ciudad para que Dios la destruyera. Allí estaba sentado y Dios de manera milagrosa, de la noche a la mañana, hace crecer una calabacera. A mí se hizo era un milagro divino. Dios dice, Jonás, te amo. Jonás, eres un rebelde, pero te amo. Te voy a poner una calabacera para que eso no te dé duro. Y allí Dios le da eso a Jonás y le muestra, hermano, el amor de él cuando él no lo merecía. Y preparó Jehová una calabacera. Ahora, después de la calabacera hubo otra cosita que Dios preparó, porque a Dios le encanta preparar. Dice, versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, recuerda, esto fue de la noche a la mañana, una calabacera milagrosa, frondosa. Y de la noche a la mañana Dios prepara y se preparó Dios un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Mira cómo es Dios, que un día te trae una bendición tan grande y tú estás, my God, God is so good. Y el otro día como que te levantaste y dices, me levanté por el lugar equivocado, y te vuelves, te acuestas en la cama y te levantas con el pie derecho a ver si era que el pie izquierdo de la mala suerte. Pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con tu corazón. Y porque Dios dice que la abundancia de la boca, ¿verdad? Del corazón habla la boca. Y ahí Dios viene a sacar lo que está en el corazón. Decimos una cosa, pero dicen, eso no fue lo que quería decir. Está acá en el corazón, algo alojado. Quiero sacar lo que está en el corazón. Y ahí Dios trata con Jonás y le preparó una calabacera. Ahora Dios preparó un gusano. Pero he wasn't done yet, porque el gusano era la mitad del trabajo. Dice la palabra en el versículo 8: y preparó Dios un recio viento solano. Observa conmigo. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Sabe lo que es un viento recio solano? Es que la temperatura cambia de 15 a 25 grados. En ese range puede cambiar hasta 25 grados en minutos. ¿Te imaginas que tú estás así en la playa, disfrutando bajo una palmita, con el aire fresco y la brisa, de momento 25 degrees hotter? Say, what? Maybe it's God telling you something. Ahora, Dios intervino para llamar la atención. Escuche, todo esto es un plan de Dios que Dios prepara para sacar del corazón algo de Jonás que a él no le agrada. Observa lo que dice el versículo 9 y 10 de Jonás capítulo 4. Es que Dios va a revelar lo que tenía o lo que le faltaba a Jonás. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y Jonás, que era un poquito terco, dijo, mucho me enojo, hasta la muerte. Wow, I mean, I'm glad, I'm telling you, I'm so happy that I'm not God, because I would have killed him right there. Y Jonás dice, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? En otras palabras dice, Jonás, tú estás teniendo lástima de algo pasajero, algo que creé y de momento desapareció. Mi pregunta es, ¿sobre qué tú tienes lástima? A veces tenemos lástima sobre las cosas o las personas que no debemos tener lástima. ¿Te lastima a ti lo que a Dios le lastima? ¿O estás justificando tus acciones porque dice, no, que esto es lo que Dios dice?
Esto es lo que a Dios le lastima, cuando a Dios no le lastima eso. Jonás pensaba que lo que Dios, él estaba tan lastimado por la calabacera aquella porque era un egoísta. Él quería su propio bienestar y no estaba pensando en aquellos que estaban perdidos. Y Dios quería arrancar ese egoísmo del corazón de Jonás. Lo que nos quiere decir esto es que a veces somos demasiados rápidos para olvidar la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Dios quería que Jonás entendiera que cuando él estuvo en el momento de su crisis, de su calamidad, de su rebeldía, él clamó a Dios, Dios lo perdonó y por lo tanto él tenía que dar de gracia lo que por gracia había recibido. No tenía que cuestionar las decisiones de Dios, tenía que obedecer lo que Dios le decía que hiciera, aunque no entendiera lo que Dios le estaba diciendo que hacer. A menudo Dios nos llama a hacer cosas que no entendemos, que no nos gustan, pero están dentro de la misma voluntad de Dios. Y tu bendición depende a que dejes de cuestionar a Dios y hagas lo que Dios te está diciendo, que hagas por difícil que pueda hacer lo que Dios te llama a hacer. Aleluya. Ahora Dios reveló que le faltaba amor en el corazón de Jonás. Pero aquí viene Dios ahora a revelar lo que estaba en el corazón de él. Porque sabe, el deseo de Dios es que tu corazón sea una copia del corazón de Dios. Y Dios le muestra primero el corazón de Jonás y después le dice, let me show you my heart. Which heart are you looking at? Your heart? But let me tell you something. The Bible says that our heart is more deceitful than anything else. ¿A qué corazón estás mirando? ¿A qué corazón estás escuchando? Porque la palabra dice que el corazón es lo más engañoso que hay. Por eso no mires tu corazón, mira el corazón de Dios. Y si lo que está en el corazón de Dios no es lo que está en tu corazón, cámbialo. Cámbialo, desháztete de ello, renuncia a ello y toma el corazón de Dios. Por eso Dios le revela primero a Jonás su corazón, después viene y le revela su corazón hacia la humanidad. Observa el versículo 11 de capítulo 4. En el anterior le dijo, sabes, tú estás bien triste, estás enojado porque la calabacera fue destruida, el gusano se la comió, pero déjame mostrarte mi corazón. Y no tendré yo piedad de Nínive, de aquella gran ciudad que donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y aquellos que les gustan los animales y muchos animales. PETA está contento hoy en día. You know what PETA es? PETA son la organización que defiende los animales. Yo leo este versículo y digo, wow, Jesus. Otro día hablamos sobre ese tema, no hoy. Para los curiosos. El punto aquí importante es este. Es que Dios le revela a Jonás su corazón. Dios primero le revela lo que está en el corazón de Jonás. Dice, Jonás, eso no es bueno, no me representa a mí. Tú hablas de mi parte, ahora actúa como yo actúo. Ama como yo amo. Humíllate como yo me humillé, porque Jesús dice que siendo Dios se humilló a sí mismo, siendo obediente. Dios se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre. Y fue obediente hasta el fin y cumplió la voluntad del Padre. Por eso dice la palabra que le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda la rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque hubo un acto de obediencia y de humildad, aleluya, ante el Padre. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Que Jonás conociera el amor de Dios por la humanidad. Que Jonás aprendiera que todos, por malos que hayamos sido, si nos arrepentimos del corazón, aunque no lo merezcamos, podemos recibir el perdón de Dios. Dios quería que Jonás conociera que la meta de Dios no es solo que le conozcamos, sino que pensemos, seamos y actuemos como Él. Eso es lo que Dios deseaba. Ahora, pastor, wow, eso pasó tantos siglos atrás. ¿Qué hay hoy? What about today? I'm here, 21st century. El siglo XXI, ¿qué pasa conmigo? Pues déjame decirte que el plan de Dios no ha cambiado. La ciencia ha evolucionado, la ciencia ha crecido, se ha multiplicado, pero el plan de Dios sigue siendo un plan humilde y sencillo, y el plan de Dios envuelve proclamar. De hecho, siglos después Jesús viene a la tierra y déjame decirte que la misión de Jesús era la misma misión de Jonás. Observa lo que dice el libro de Lucas capítulo 4 versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí
porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar. ¿Usted escuchó? Jesús está declarando que el Padre lo había enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Jesús vino a proclamar eso. No era a quienes lo merecían. Él venía a proclamarlo para aquellos que lo escucharan y fueran humildes suficientes para reconocer su condición, pudieran recibir el perdón y la misericordia de Dios. Eso fue Jesús. Pedro ahora nos habla a ti y a mí. Y escucha lo que Pedro dice en 1 Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para que qué? Para que proclamen, o sea, para que anuncien, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y mucha gente se detiene ahí en ese versículo, pero no leen el versículo 10. Porque el versículo 10 realmente afirma lo que Dios le quería enseñar a Jonás. El versículo 10 dice: ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y si tú no habías recibido misericordia, no eras pueblo y Dios te la dio, ¿por qué no te vas a alegrar cuando Dios se lo da a tu enemigo? Porque dice la palabra que todos éramos enemigos de Dios. Y Dios nos amó aún siendo nosotros enemigos de Dios. Y por eso aquel que ama a su enemigo, aquel que perdona a quien le ha lastimado, aquel que sirve a aquel que no lo merece, está actuando con el mismo corazón de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad, y con esto voy a terminar, de ser la voz de Dios que proclama en medio de las naciones el amor y la gracia y la misericordia de Dios. Entonces la pregunta que tenemos que hacer, pastor, ¿cómo aplico este mensaje? How can I actually apply this? It's real simple. Recuerda que no está difícil. Dios no nos da nada difícil que hacer. Lo difícil es obedecer lo que Él nos dice que hagamos. Esa es la parte difícil, la obediencia. El punto de acción es este: levántate, ve y proclama el mensaje del evangelio de Jesucristo, porque sin proclamación no existe la posibilidad de salvación. Si no hay alguien que se levanta a proclamar, no va a haber nadie que sea salvo. Alguien antes tiene que levantarse. Por eso Dios no permitió que Jonás se saliera con la suya, porque Dios amaba tanto a aquel pueblo que estaba perdido, que trató con Jonás de una manera personal, porque veía potencial en Jonás. Dios no quiso cancelar a Jonás, Dios no quiso traer destrucción, Dios quiso cambiar el corazón de Jonás. Por amor, déjame decirte, no solamente a Jonás, pero más importante, por amor a aquellos 120,000 almas que no conocían al Señor. Y déjame decir, si Dios tiene que pasarte por el fuego, por las miles de almas que tú vas a tocar, Dios te va a pasar por el fuego. Pero sé sabio, sé sabia hoy, sé humilde, ven ante la presencia de Dios con humildad y dile: Padre, quita toda contaminación de mi corazón, quita todo aquello, Padre, de mi corazón que contradice tu amor. Ayúdame, Padre, a vivir de acuerdo a tus principios bíblicos. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír si no hay alguien que proclame el nombre de Jesús? Dios te escogió a ti y me escogió a mí para proclamar. La proclamación no es aquí en las cuatro paredes. La proclamación es allá en el mundo perdido. Dios no le dijo a Jonás: Jonás, ve a la sinagoga, proclama mi nombre. Dios le dijo a Jonás: ¿sabe? Ve donde están los 120,000 perdidos en Nínive, y allí en aquella ciudad proclama mi nombre. Y cuando Jonás se levantó y proclamó el nombre del Señor, la misericordia de Dios llegó a aquellos miles y miles de personas, y fueron realmente salvos del juicio de Dios, porque alguien se levantó a proclamar. Ponte de pie conmigo en esta tarde. Padre, gracias.